Buenas tardes. Dándole continuidad a las conclusiones del análisis exploratorio, podemos concluir la necesidad de aplicar filtros, esto con el propósito de suavizar la señal y quitar el ruido. El filtro que mejor desempeño obtuvo fue el filtro de paso bajo, que va a ser unas técnicas de procesamiento que vamos a aplicarle a las señales antes de introducirlas en el modelo. Y también otra técnica que vamos a aplicar es una que la basamos en la lectura de la literatura, que es la aplicación de la transformada de Fourier de corto plazo. Nosotros tenemos las señales no estacionarias en función del tiempo y esta nos va a permitir obtener unas imágenes en cuanto a su frecuencia a lo largo del tiempo. Y pues esto es muy importante ya que nosotros vamos a utilizar redes convolucionales. Las redes convolucionales son un tipo de red neuronal que se enfoca con el trabajo de imágenes y pues aquí se introduce un concepto muy importante, es que estas emulan la percepción humana. Por ejemplo, cuando nosotros queremos identificar un rostro, nuestro cerebro va a identificar características generales, como por ejemplo los ojos, la nariz, la boca, el tono de piel, pero indirectamente también nos vamos a enfocar en aspectos mucho más complejos. Por ejemplo, en el ojo nos vamos a enfocar en las pestañas, en la forma, en la pupila, el color de la pupila y todos esos aspectos que son supremamente importantes y cada vez más complejos para nosotros identificar el rostro. Asimismo pasa con una red convolucional. La red convolucional en sus primeras capas va a capturar todos esos patrones generales como formas, texturas y colores, y a medida que se va haciendo el proceso de convolución va capturando patrones más intrínsecos y pues más complejos de la imagen para emular la percepción humana visualmente. Entonces aquí es cuando entra un proceso clave y conceptual de las redes convolucionales. Esta es un derivado de la red neuronal y cuya característica principal es que tienen capas convolucionales y estas capas en ellas se realiza un proceso matemático que se llama convolución. La convolución consiste en sobreponer ciertos filtros o kernels, que son matrices de números, con el propósito de hacer unas sumas y unas multiplicaciones a los píxeles vecinos para dar un nuevo valor a un píxel. Y eso nos va a generar una nueva imagen, como podemos ver acá. Cada filtro puede ser diferente, entonces nosotros obtenemos diferentes resultados, diferentes imágenes, que las vamos a llamar mapas de características. Estos mapas de características pues son el resultado de los filtros y vamos a ponerlo más concreto con un ejemplo. Por ejemplo, nosotros tenemos una imagen de color. Esa imagen de color pues es RGB. Tenemos nuestro primer mapa de características, va a ser el color rojo, el segundo va a ser el azul y el tercero va a ser el verde. Nosotros pasamos esto por el proceso de convolución que va a obtener 16 filtros, es decir, que nosotros vamos a obtener 16 mapas de características. Cada uno de ellos se enfoca en un aspecto particular de la imagen y va a capturar información cada uno de ellos diferentes. Entonces, por ejemplo, aquí podemos vernos dando cuenta que a medida de ese proceso convolucional nos vamos enfocando en aspectos más complejos y más particulares de las imágenes. Y por eso podemos decir que la red convolucional tiene un comportamiento similar a un embudo. ¿Por qué nos referimos a esto? Porque a medida que se va pasando el proceso convolucional, la resolución va disminuyendo, pero va aumentando la cantidad de mapas de características. Y estos mapas de características que cada vez son mucho más complejos y tienen ya patrones mucho más particulares, son los que les va a entrar a nuestra red neuronal. Esta red neuronal pues va a ser ya la encargada de hacer la predicción, a eso me refiero con la categorización o la identificación correcta de la imagen, que puede por ejemplo ser a través de la función sigmoide, que en este caso es la que nosotros vamos a utilizar. A continuación pues vamos a explicar todos los temas de los hiperparámetros. Bueno, ahora vamos a hablar de los hiperparámetros asociados a las redes neuronales convolucionales. En un primer momento tenemos el batch size, que serían los lotes, y los lotes están asociados a las particiones o a la cantidad de datos que se tienen en el procesamiento antes de hacer el ajuste de los pesos. En este caso hay que tener cuidado con el tamaño asociado a los lotes, porque si, por ejemplo, los lotes son muy grandes, puede que haga un mejor ajuste a los modelos. Sin embargo, puede que gaste más memoria. Mientras que si el batch size es más pequeño, puede que no logre capturar
mejor los patrones que están asociados a los datos. En un segundo momento tenemos las épocas. Las épocas están representadas como los ciclos, un ciclo que recorre los modelos o las cantidades de veces que se van a hacer los ajustes de los pesos en el modelo. Puede ser que a mayor cantidad de épocas se llegue a un sobreajuste, porque si se hacen muchas épocas y ya no logre capturar también los patrones de los datos, sino que logre capturar cosas relacionadas con el ruido y por eso puede que los modelos se sobreajusten con demasiadas épocas. Otro de los hiperparámetros que son muy importantes en las redes neuronales convolucionales son las capas convolucionales y esto está asociado a los filtros. Los filtros iniciales y los filtros que se ponen en las capas están asociados a matrices de tamaño n por n. Estas matrices buscan capturar características específicas de las imágenes y por ejemplo la primera capa convolucional está asociada a capturar por ejemplo los bordes o texturas o cosas más superficiales, mientras que a medida que aumentan estas capas convolucionales logra capturar patrones mucho más complejos de los modelos. Estos filtros iniciales son importantes definirlos en un primer momento, ya que estos se irán multiplicando a través de las diferentes capas. Otro de nuestros hiperparámetros es el dropout. El dropout funciona como un regularizador y busca evitar un sobreajuste. La forma en la que funciona en las redes convolucionales es apagando las neuronas. ¿Qué quiere decir esto? Que aleatoriamente, a medida que está ajustando al modelo, apaga ciertas neuronas y esto es para evitar que el modelo dependa de esas neuronas que tal vez lograron memorizarse los datos y irlas variando de una a otra. También como les decía, las capas ocultas son importantes. Definir cuántas capas va a tener el modelo, porque se dice que son muchas y hay más de 3 capas ocultas, ya que logra capturar ya patrones muy complejos y muchas veces dependiendo de la naturaleza de nuestros datos, si los datos no son tan complejos, no es necesario hacer tantas capas ocultas porque realmente representa un gasto computacional muy fuerte que es innecesario. Finalmente está el learning rate, que son los pasos que da el modelo cuando hace el proceso de la optimización. El learning rate también, si llega a ser muy alto, podría dar pasos muy grandes que haría que nunca llegue a un mínimo global, mientras que si el learning rate es muy pequeñito, haría que este proceso de optimización, por ejemplo con el descenso del gradiente, sea muy lento y nunca llegue a un mínimo global, pero podría garantizarse mejor una convergencia. En ese sentido, pues vamos a ver qué hiperparámetros para nuestro modelo resultan ser mejores para la detección de sismos. Dentro de los resultados de esta primer búsqueda en grilla y tras probar 126 combinaciones de hiperparámetros, se encuentran que aquellos con mejor F1 score son 16 en tamaño de lote, 20 épocas, 3 capas convolucionales, una tasa de dropout de 0, una capa oculta, 64 filtros en la primera capa convolucional y una tasa de aprendizaje de 0.001. También se encuentra que la siguiente combinación con mejor F1 score tiene métricas muy similares a la anterior, no solamente en el F1, sino también en la exactitud, en la precisión y en la sensibilidad, variando solamente por la cantidad de capas convolucionales. Y si se tiene en cuenta que a mayor capas convolucionales, ¿no? Los modelos tienden a detectar patrones más complejos en las imágenes y en nuestro caso de espectrogramas, a llegar a modelar ruido presente en las señales sísmicas. Es por eso que consideramos que esta combinación de hiperparámetros con mejor F1 score podría ser inconveniente, ya que podría llevar a sobreajuste. Es de esta manera que se elige esta segunda combinación de hiperparámetros con mejor F1 score, a partir del cual se va a realizar otra búsqueda en grilla, en donde se va a tener en cuenta lo siguiente. Ya que se eligió el menor valor de tasa de aprendizaje, se va a probar con un valor intermedio entre los valores que se probaron. En este caso vamos a probar con 0.005 y pues también con un valor aún más pequeño. En este caso sería 0.0001. Similarmente, se observa que las mejores combinaciones de hiperparámetros tienen el menor tamaño de lote que se probó. Por lo tanto, se va a probar con un tamaño de lote aún más pequeño, que va a ser de 10.
pero también para estar seguros de que efectivamente al reducir el tamaño del lote mejora el desempeño de estas combinaciones de hiperparámetros, se decide probar con una cantidad aún mayor de tamaño de lote, en este caso de 60. Similarmente, en la cantidad de épocas, como se puede observar, los mejores modelos tienen más cantidad de épocas. Por lo tanto, se va a probar con 30 y 50 épocas. Teniendo esto en cuenta, en la segunda búsqueda en grilla, tras probar 8 combinaciones de hiperparámetros, se encuentra que la mejor combinación que tiene el mejor F1 score es aquella con 10 de tamaño de lote, 30 épocas y una tasa de aprendizaje de 0.005. De esta manera, el modelo elegido finalmente por la búsqueda en grilla es el siguiente. Es una red neuronal convolucional con 2 capas convolucionales, donde la primera tiene 64 filtros, seguida de una capa de reducción de muestra, max pooling, luego la otra capa convolucional, esta vez de 128 filtros, y su respectivo max pooling como capa de reducción de muestra. Cabe destacar que estas capas convolucionales tienen filtros de tamaño 3×3. Luego se observa que tiene una capa oculta de 64 neuronas. Bueno, dándole continuidad a los resultados anteriores, que ya se obtuvo un buen modelo, quisimos dándole una coherencia, generando pues hiperparámetros similares, pero pues con cierta variabilidad para ver si podemos obtener mejores resultados. Entonces tenemos en Building CN Model la construcción del modelo, aquí pues está la configuración también de ciertos hiperparámetros. Y podemos también mencionar, es importante mencionar que pues también esos filtros que se realizan en el proceso convolucional se están duplicando en cada convolución. También pues en la red neuronal utilizamos en las capas ocultas una activación ReLU y en la última la sigmoide para pues dar pues modelar esa probabilidad de que sí, pues sí, eso no es un sismo. Y pues en cuanto a esos hiperparámetros similares, manejamos que el learning rate de 0.01, que pues había sido el que se había manejado muy similar anteriormente, y este 0.05. Y también en este caso la idea es probarlo con un número mayor de lotes, porque en el anterior habían sido 16 y 32, en este se quiere probar ya con 60 y con más épocas. Para ver pues si se obtienen mejores resultados, y pues todos estos se van a guardar en un archivo Excel. Aquí tenemos el archivo Excel, están por rankings, entonces podemos observar pues todos los temas de los hiperparámetros y también los resultados que dio para cada pliegue. Entonces, pues para pues cada pliegue, porque se aplicó CAFOL para tener una validación mucho más precisa y confiable. Entonces, en este sentido, pues se sacó pues la media de todos los resultados y pues al final vamos a obtener, estos son los resultados de este proceso de búsqueda en grilla que se utilizó en base también pues, al anterior. Entonces, los hiperparámetros, el mejor fue con los hiperparámetros de un lote de 10, unas épocas de 30 y un learning rate de 0.05. El accuracy fue del 0.82 y pues consideramos que esta es una métrica viable ya que el conjunto está balanceado. Fue como una de las métricas que nosotros nos propusimos para pues generar que el accuracy fuera válido. Y también el F1 es una de las métricas para nosotros una de las más importantes. ¿Por qué? Porque para nosotros es vital hacer la detección correcta de los sismos, pero no a un valor muy alto de falsos positivos, porque como hemos mencionado al inicio del contexto del problema, la transmisión de esos falsos positivos, tras que computacionalmente es costosa, también es como una pérdida de dinero generar esa transmisión de sismos que no son sismos. Entonces, dado la naturaleza del contexto,
necesitamos un equilibrio tanto en la precisión de los falsos positivos, pero también en la precisión de la precisión de un sismo y muy pocos falsos positivos. Entonces el F1 fue una buena métrica. Y la precisión es de 0.74 y el recall es del 0.91, que tiene sentido porque pues en este caso se está priorizando un poco más la precisión de los verdaderos positivos y pues se están generando más falsos positivos y por eso en ese sentido pues es menor. Entonces es un patrón que se está generalizando en todos los modelos. Por ejemplo, el recall es más alto que la precisión, pero de todas maneras el F1 maneja un buen equilibrio entre ambas métricas. Y también podemos concluir que ya es como un patrón, también en los resultados anteriores, un learning rate muy bajito fue un patrón en el anterior modelo y en este caso también en este caso pues fue de 0.05, pero acá entre los mejores también quedó el 0.001, entonces pues el learning rate más bajito genera buenos resultados. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados más relevantes en conclusión tras iniciar este proceso de la detección de actividad sísmica en el sistema solar desde nuestro procesamiento de edad hasta nuestro modelado? Y es que en primera medida nuestro procesamiento de edad efectivamente nos dio muchas facilidades al momento de elegir el modelo y de saber qué técnicas utilizar, como por ejemplo los filtros, como la transformada de Fourier, como escoger una red neuronal convolucional. Y es que dada la complejidad que tienen nuestros datos, que son las señales sísmicas, y el problema del ruido que tiene, pues habría que hacer un proceso muy exhaustivo para entender bien en qué consiste el problema, nuestras señales, y hacer el mejor procesamiento posible. En ese sentido, hicimos un proceso exhaustivo de los cuales nos dieron más de 100 modelos, hicimos diferentes técnicas como búsqueda en grilla, aseguramos una reproducibilidad con una semilla, hicimos también una medición de diferentes métricas para entender precisamente con la complejidad de nuestros datos cuál era nuestra priorización en cuanto a las métricas o qué era mejor en cuanto a los datos o la información que llega aquí a la Tierra desde las señales sísmicas que ocurren en diferentes estructuras planetarias del sistema solar. La conclusión general de todo esto pues es efectivamente que se pudimos tratar el ruido y pudimos generar un modelo que sí representó cierta complejidad computacional, especialmente con el ajuste de diferentes hiperparámetros. Sin embargo, logramos un resultado óptimo y que puede servir mucho en nuestro problema y puede servir mucho para futuros problemas en futuras investigaciones, como puede ser la futura misión que hay hacia Europa, que es la luna de Júpiter, y que puede ayudar mucho a hacer que haya un menor gasto de recursos para la NASA y para las personas que manejan estos problemas de actividad sísmica.